Bueno, muy buenas noches a todos. Damos gracias al Señor por poder disfrutar este tiempo en su presencia para meditar en su palabra. Hemos cantado preciosos coros, gracias al Tommy, que eligió, que el Señor le puso en su corazón poder cantar estos preciosos coros que nos hablan de la persona preciosa de Cristo el Señor, quien cada vez que nos juntamos nos sigue hablando a nuestros corazones. Y sin lugar a duda es lo que queremos que en esta noche tú escuches a través de ella para conocer un Dios tan grande que te ama y quiere darte lo mejor, que es su perdón, su salvación, la vida eterna para poder un día estar con Él por toda la eternidad. Qué hermoso es, ¿no? Hace unos pocos días atrás conversábamos con un hermano en un viaje y empezamos a decirnos, ¿qué te gustaría a vos que en la historia del Señor, si el Señor estuviera aquí, qué te gustaría, qué historia te gustaría participar con el Señor? Y me dejó pensando, empezamos a meditar y empezamos a conversar y nos quedamos realmente impresionados, viviendo ya casi como que si el Señor estuviera con nosotros para poder ver lo que Él hizo en esta tierra. 3 años de ministerio que sin lugar a duda asombraron al mundo en aquel entonces y nos asombra a nosotros por lo que aquellos que hemos creído nos asombra lo que Dios hizo en esos tiempos de ministerio público en esta tierra. Pero una de las cosas que más impacta en nuestro corazón que Él, siendo el Dios, el creador, el sustentador de todas las cosas, fuera aquel lugar de la cruz para darnos una salvación que no merecíamos. Es una de las cosas que realmente quisiéramos que en esta noche te impacte a tu corazón para ver la realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos al cielo, para estar. Porque Él dice que no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él y pueda disfrutar un día con Él allí en los cielos. No sé si somos claros a través de la explicación de la palabra, pero sabemos que la palabra es la que nos lleva al camino de la realidad que compete a cada uno de nosotros delante de Dios, que es saber que estamos condenados a una eterna condenación, y déjame decirte, al infierno. Es por eso que Dios nos da esta posibilidad para que tú puedas creer. Miren, vamos a ir a un pasaje de la Biblia muy precioso, donde el Señor Jesús, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, la parte final del capítulo 2, nos habla del Señor en la primera Pascua. Él va a Jerusalén y se encuentra en el templo donde se debía adorar a Dios, que había cambistas, había hombres que hacían un comercio en aquel lugar, y él agarró un azote y sacó a todos volando de aquel lugar, y les dijo que a los que vendían allí, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y bueno, y después de que esto ellos siguen, el Señor sigue, y bueno, muchas personas, allí en el versículo 23 dice, estando en Jerusalén, del capítulo 2, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y es lo que Él sabe en esta noche. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe si tú eres un hijo de Dios. Él sabe si has creído en el Evangelio que predicamos. Un Evangelio que nos habla que Él murió por nosotros y nos lleva a poder conocer un Dios que vino de los cielos para perdonar nuestros pecados y librarlos de tremenda condenación que pesa sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno? Es por eso que necesitamos
arreglar nuestra situación, somos todos pecadores. Y una de las cosas que pesa sobre nosotros, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie va a poder entrar al cielo si no entra por el camino que Dios ha trazado, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, dice el Señor, si no es por mí. Es por eso que necesitamos estar seguros que estamos preparados para el encuentro de Dios. Ese encuentro inminente que puede ser hoy mismo, porque no sabemos ni el día ni la hora cuándo el Señor vendrá. Pero también depende de cada uno de nosotros la realidad que un día vamos a partir de este mundo. No sabemos si vamos a llegar al día de mañana. ¿Sabemos ese día tuyo? Yo no sé el mío, pero estoy seguro de que he creído en Él y tengo vida eterna. Y la muerte no me asusta, es un paso para poder pasar a la eternidad. Miren lo que hizo el Señor Jesús. Una historia muy preciosa. Allí en este mismo Evangelio de San Juan, el capítulo 3, un encuentro del Señor Jesús con Nicodemo y le habla del nuevo nacimiento. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí nomás con la ayuda de la palabra de Dios. Había un hombre, dice, un hombre de los fariseos, de aquellos que conocían la Biblia de una manera, o sea, lo que Dios había escrito a través de los profetas, así que conocían mucho. Y era una casta religiosa que se escudaban tras conocer las cosas de Dios, pero no creían a Dios, no le creían a Dios. Y este hombre viene con un interés especial a poder encontrarse con el Señor. Y quiere el Señor en esta noche, tú también, Dios te haya movido en tu corazón para poder conocer a este Dios tan grande, este Dios de Nicodemo. Este Dios que se presentó allí en esa charla con Nicodemo. Dice, un principal de entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Tenía una seguridad que la palabra de Dios, de los profetas, le había dado a conocer. Así que era un hombre que estaba a un paso de la salvación, de conocer
lo que Dios les iba a enseñar para que pudiera entender lo que Dios en su gracia le quería mostrar. Seguramente no hay cosa más importante y fundamental que la verdad afirmada 3 veces por el mismo Señor en este discurso. Él, de su conversación como uno de los principales maestros de Israel, era necesario nacer otra vez. Si lo vemos en estos versículos, ustedes van a ver que Dios le recalca que debía nacer de nuevo. Y le dice, de cierto te digo, como afirmando lo que él está diciendo de una verdad para que él pudiera verdaderamente abrir su corazón y creerle a lo que Dios le estaba hablando a través del Señor Jesús. Una impactante historia que quisiéramos que en esta noche tú puedas comprender que el único camino de salvación es nacer de nuevo otra vez. Las razones de este cambio, porque primeramente el pecado que mora en nosotros es una enfermedad arraigada en nuestra propia naturaleza, no es del cutis o de otra cosa, ¿no es cierto? Es de la sangre. Nuestro pecado camina por la sangre y no hay forma en la cual podamos realmente salir de ese entorno. Si no, iríamos a los médicos o a curanderos para que nos quiten el pecado. No hay forma, no hay poder en nosotros en el cual podamos nosotros desarraigar ese mal que viene en cada uno de nosotros. El pecado dice que entró por un hombre, Adán, en su desobediencia, y juntamente una sentencia que pesa sobre cada uno de nosotros, que es la muerte. Es por eso que necesitamos ver la realidad que tenemos todo, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, tú me puedes decir que yo estoy vivo. Sí, estás vivo, pero en frente a la palabra de Dios estás muerto espiritualmente. Es por eso que quisiéramos que comprenda esta historia tan preciosa de esta charla de Nicodemo que se presenta ante el Señor de noche para escuchar la palabra de Dios. Y Dios lo confronta a lo que él quería que entendiese. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Tremenda impacto que el Señor Jesús le hace a Nicodemo para que despertara la realidad de esta nueva naturaleza que no es de la carne ni de sangre, sino es de Dios. La regeneración. Hemos cantado un precioso corito de coro, dice regenerado y transformado. Es lo que Dios hace, lo que puede hacer en tu vida en esta noche si tú le crees de todo corazón, así como lo hizo Nicodemo. La necesidad del nuevo nacimiento nace de la incapacidad que el hombre natural tiene para ver o entrar en el reino de Dios. A pesar de los dones que tenga, de su moral o de lo refinado que sea, el hombre está totalmente ciego a la verdad espiritual y no puede entrar en el reino, pues no puede obedecer. Y esta es la verdad de cada uno de nosotros. Siempre hacemos lo que nuestra mente dicta. ¿Por qué? Porque hay algo mal en nosotros, que queremos hacer lo bueno y hay algo que nos lleva a hacer lo malo, que es el pecado que mora en nosotros. A veces nos hacemos un propósito de poder cambiar y llegamos al punto de que sin darnos cuenta cometemos ese pecado nuevamente. ¿Por qué? Porque no mora el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando uno le cree a Dios, Dios nos da de su Espíritu. Y Él te guía a toda verdad, Él te hace ver, a pesar de que podemos pecar, porque estamos sujetos todavía a esta carne, Él nos ha dado de su Espíritu y Él nos guía a toda verdad para poder retroceder y enfrentarnos a la realidad de esa equivocación y poder pedir perdón. ¿Por qué? Porque su sangre preciosa, la cual Él derramó ya en la cruz, es la que nos limpia
de todo pecado. Así que vemos que es imposible nuestra naturaleza pecaminosa para poder cambiar nuestro modo de ser. Allí en el capítulo 8 de Romanos, leemos un versículo allí, capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esta es la situación de la cual nosotros nos encontramos si no le hemos creído a Dios. Nicodemo estaba en esta circunstancia. A pesar de que él conocía todos los profetas y toda la ley de Dios, él estaba allí escondido, sin tener la seguridad de la salvación. Y es por eso que viene a Jesús de noche y dice Nicodemo, le dije, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ilógico, ¿no es cierto? Ilógico, totalmente. Pero Dios los lleva a la realidad. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, es una de las cosas más preciosas que Dios hace a través de su palabra. No es su servidor que está hablando, no es ningún pastor, no es nadie que pueda llevarle a poder cambiar su forma de ser o su forma de actuar o desviar lo que la realidad lleva en nuestra vida para poder siempre andar en el mal. No hay nadie, no hay nadie. Solo la palabra de Dios. El que no naciere, dice, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos el poder de la palabra. El poder de la palabra es lo que verdaderamente hace el cambio radical en cada uno de nuestras vidas. El apóstol Pablo podía decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Ahora, ¿cómo se efectúa este cambio? Miren lo que dice allí en Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 18, él dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de Dios. Está acá el poder para poder cambiar. Es creerle a Dios, es ir con fe a ella. Miren, Dios nos ha enviado a este mundo con un manual, así como un auto o un electrodoméstico sale para la venta con un manual de cómo ha sido creado, cómo ha sido ensamblado. De la misma manera Dios nos ha enviado a este mundo con su palabra. Mire cuántas cosas cambiarían en este mundo si creyéramos su palabra y la aplicáramos a cada una de nuestras vidas. Sería muy distinto el mundo, no habría guerras, no habría pecados groseros, tremenda vergüenza que el ser humano comete lejos de Dios, en la droga, en el vicio de la pornografía y bueno, cuántas cosas más que podemos nombrar. ¿Por qué? Porque no se le cree a Dios. Él nos hizo nacer por la palabra de su poder, esa palabra que es verdad, esa palabra que te dice a ti el camino que debes andar. Pero lamentablemente no lo puedes disfrutar porque no le crees a Dios, así como estaba Nicodemo. Sabía toda la Escritura y quizás tú conozcas también la palabra de Dios, pero no le has recibido, que es el camino que Dios quiere que puedas entender. El que no ha nacido, dice, que no naciere del agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de los cielos. Es la realidad que el Señor confronta a Nicodemo en esa noche, en esa charla, en esa conversación. Y es la que te dice a ti en esta noche la realidad que te puedes enfrentar para poder creer a Dios y tener la seguridad de la salvación. Qué hermoso es poder disfrutar este camino. Se lo digo con muchos años de experiencia. El haber conocido a Dios de muy pequeño me ha dado seguridad plena para todas las incertidumbres de la vida. No hablamos de un evangelio de prosperidad, pero sí de seguridad, que te hace caminar seguro, tomado de la mano de Dios para todas las incertidumbres de la vida, tanto sean buenas como también las malas, que a veces son más abundantes. Pero qué diferente es caminar con la seguridad plena que Dios nos da a través de ella. Lo que es nacido de la carne, dice, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Quiere el Señor que esta palabra siga palpitando en tu mente, en tu corazón, de lo que te dice Dios. Os es necesario nacer de nuevo. No te voy a pedir que levantes la mano, pero quisiera decirte, ¿estás seguro de este nuevo nacimiento? ¿Estás seguro? Mire, si no estás seguro, es hora que te detengas en tu camino y puedas reflexionar lo que el Señor le dijo a Nicodemo, que son las palabras firmes. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad y la palabra permanece para siempre, pero un día, cuando Dios arrebate a todos aquellos que hemos creído en Él, esta palabra no la tendremos más. Es por eso que ahora es poderosa para salvarnos, para librarnos de condenación y llevarnos al cielo. Dice el Señor, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese milagro extraordinario de Dios para poder transformar al corazón del ser humano. Para poder transformar al corazón del ser humano, que lo cataloga la palabra de Dios, que es duro como piedra. Ese es nuestro corazón, ese es el tuyo, es el mío. Pero Dios quiere hacer un corazón de carne. Miren lo que Nicodemo sabía. Es por eso que lo quería llevar a Dios a lo que él quería saber, que era cómo era el nuevo nacimiento. Miren lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, hablando al pueblo de Israel en su equivocación, en su desobediencia. En el capítulo 36 de Ezequiel les dice así, y dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, que es la palabra de Dios, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta escritura es la que conocía Ezequiel, es el Nicodemo. Y es por eso que en esa inquietud que le vagaba en su mente, cuando vio que el Señor estaba en aquel lugar, él fue de noche, con miedo, por miedo a la secta de los fariseos, a los mismos judíos que los iban a linchar, pero él fue con un corazón sincero a conocer a este Dios de Israel, a este Dios que le decía, os daré un corazón nuevo, cambiaré ese corazón de piedra en un corazón de carne, y es lo que Dios hace por el poder de su palabra, si tú le crees a Él. ¿Y cómo es esto? Miren, la Escritura sigue y comenta una historia muy preciosa, la que le sucedió al mismo pueblo de Israel cuando ellos salen al desierto. Y bueno, su desobediencia, su tosudez y su
enojo contra Dios y contra Moisés, ellos hablan en contra de ellos y dice que Dios envió serpientes ardientes al pueblo de Israel. Dice, como Moisés subió, dice, el cielo, el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Allí, una asta que se levantaba en el medio del desierto para poder salvarse de las mordeduras fatales del pueblo de Israel, tuvo que venir a Moisés y rogarle para que hiciera algo. Y bueno, Dios le envía órdenes a Moisés y le dijo, hazte una serpiente de bronce. Y cuando la persona que era mordida por aquellas serpientes mortales miraba aquella asta, aquella serpiente, inmediatamente era curado. Ahora, ¿qué hubiera sido si aquellos israelitas, en vez de mirar a las serpientes, no, ¿por qué voy a seguir? Yo sigo enojado. Seguramente habría algunos así, ¿no es cierto? Como hay ahora, que Dios dice, mirá, pesa sobre ti una condenación y te vas al infierno. Y seguimos andando de aquí para allá, sin pensar la realidad que pesa sobre tu vida, que si no has creído en el Señor como tu Salvador, estás muerto, apartado de Dios eternamente, y la palabra de Dios lo menciona de una manera tremenda, y es el infierno, apartado para toda la eternidad de Dios. Es por eso que hablamos con el corazón, para que acudas y te refugies en la persona de Cristo. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor Jesús diciéndole a Nicodemo que esto iba a suceder posteriormente a su charla con él. Y es por eso que el Señor desciende de los cielos, toma forma humana así como un bebé y camina hasta los 33 años y va a aquel lugar de la cruz para cargar la culpa de tu pecado y la mía. Y en esa sangre preciosa que Él derramó allí en esa cruz, es la que hoy día puede limpiarte de todo tu pecado. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de nuestros pecados. Es la sangre que se ofrecía en la antigüedad, que tantos animales morían para poder cubrir el pecado del pueblo de Israel. Hoy, por un solo sacrificio, tenemos salvación, tenemos el perdón de todos nuestros pecados. ¿Has nacido de nuevo? El Señor Jesús fue levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Qué grande amor el del Salvador, que ocupara mi lugar allí en la cruz para darme una salvación que no merezco. Tremendo amor, tremendo sacrificio. Es por eso que presentamos el Evangelio para que tú creas. Ahora hay un compás en tu vida, ¿no es cierto? Hay algo que tienes que decirte. O aceptar lo que Dios te está ofreciendo en esta noche, que es la salvación que Él te ofrece por su sacrificio consumado allí en la cruz para llevarte al cielo, o decir no, todavía, que es la voz de Satanás que susurra tu mente, tu corazón, diciendo no, más adelante. Total, soy joven, ¿no es cierto? Total, tengo una vida por delante. ¿Cuántas cosas susurran en tu mente? Mañana me voy a preparar para esto. Pero créeme que sería lo más trágico para tu vida que, habiendo escuchado la palabra de Dios en esta noche, cierres un capítulo en tu vida para hacer lo que el mundo hace, que es entregado a la locura, entregado a las pasiones de este mundo, sin tener en cuenta que la eternidad depende de un hilo de cada uno de nosotros. Es por eso que Dios, a través de su palabra, quiere darte la seguridad de la salvación. Miren, no hay cosa más segura que caminar tranquilo, ¿no es cierto? Cuando vamos en un auto, lo primero que hacemos es revisar todos los elementos para que ande bien, ¿no es cierto?, en la ruta, las cubiertas que sean buenas,
todo seguro, el seguro también, que esté todo pago, los documentos, todo bárbaro. Ahora, qué tremendo es no pensar en la realidad de tu vida, de mi vida, para no estar preparado para ese día. Qué tremendo, ¿qué es esto? Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no estamos preparados. No hemos nacido de nuevo. Tremendo, tremendo. Si la muerte te sorprende en esta noche, ¿estás preparado? ¿Has nacido de nuevo? El Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Es ir a la cruz de Cristo, mirando con fe, así como lo hizo el pueblo de Israel. Seguramente habrían quedado muchos en el camino, pero muchos de ellos pusieron la mirada en aquella asta y eran curados inmediatamente del veneno mortal. El Señor Jesús fue levantado en una cruz para sacarnos de ese veneno que está en cada uno de nosotros, que corre por nuestras penas. Y dice el apóstol Pablo, que dice que el querer hacer el bien está en mí, pero hay algo que se revela en mis miembros, que es el pecado que mora en mí. Y él exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo es el único que puede curar de este mal que pesa sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor. Quisiera que en este tiempo que oremos puedas ver la realidad y puedas comprender y obedecer a Dios para la salvación de tu alma. Debes nacer de nuevo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque está en ella el poder de salvación. Está en ella las palabras de eternidad, que todo aquel que cree tiene vida eterna. Gracias, Padre. Gracias porque ha venido a buscar y a salvarnos nosotros los perdidos. Gracias porque muchos de los aquí presentes tenemos la seguridad para el encuentro inminente contigo allí en los cielos. Pero hay muchas almas que quizás están todavía divagando entre pensamientos, dudando de esta tu palabra y no creyéndote a ti. Por eso, Señor, que clamamos a ti, para que tu palabra sea trabajando en sus corazones y que tu Espíritu Santo les mueva al arrepentimiento y confesión de fe. Señor, oramos para que tu palabra sea el poder sanador y el poder de bendición para las almas aquí y tanto también por el aire. Te lo pedimos en el nombre del Señor nuestro Salvador. Amén.